Vamos a pasar entonces a nuestra lectura del día de hoy. Y antes de comenzar con la lectura, quiero invitarlos a todos a hacer una pequeña invocación. Vamos a recitar unos mantras. Ustedes pueden hacerlo conmigo si quieren en sus casas. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muy bien, entonces, habiendo hecho nuestra invocación, vamos a pasar directamente a la lectura del día de hoy. Y antes de comenzar con la lectura, quisiera dar una especie como de resumen general o pantallazo general de lo que va a ser durante los próximos encuentros el estudio del capítulo 18 del Bhagavad Gita. Ustedes saben, el Bhagavad Gita está dividido en 700 versos. Esta conversación, este diálogo entre Krishna y Arjuna, está compuesto por 700 versos o versículos, 700 mantras, que a su vez están divididos en 18 capítulos. Y se dice que en realidad el Bhagavad Gita en sí mismo está compuesto desde el capítulo 2 al capítulo 17 y que el capítulo 1 y el capítulo 18 son una introducción y un epílogo a lo que es la narrativa general más grande que tiene el Bhagavad Gita, que es el Mahabharata, ¿sí? Para aquellos que no sepan, no sabían o no sepan, el Bhagavad Gita forma parte de un libro aún más grande llamado Mahabharat, que es la, digamos, la historia antigua de la India. Y dentro de esa narrativa grande, general, aparece este contexto más particular, pequeño, que es el Bhagavad Gita. El primer capítulo un poco nos trae la información del Mahabharata y como Srila Prabhupada lo subtituló, es una descripción de la escena del campo de batalla de Kurukshetra y más o menos nos pone en sintonía con lo que está sucediendo, con la guerra civil entre los Kurus y los Pándavas, ¿sí? Con esta pelea entre hermanos, entre primos, entre tíos, entre familiares, básicamente, por lo que es la sucesión del trono. Si se nombran a todos los grandes soldados o guerreros, se habla sobre el campo donde van a luchar y demás, y como dije, es como una transición entre el Mahabharata y el Bhagavad Gita. Y algo similar ocurre con el capítulo 18, y es como una salida del Bhagavad Gita para regresar de vuelta a la narrativa general del Mahabharata. Y el capítulo 18, en un sentido, funciona como el capítulo número 2. Es una especie de resumen general de la obra. El capítulo número 2 del Bhagavad Gita nos presenta los 5 temas principales que se van a hablar a lo largo del diálogo, además de, por supuesto, otras informaciones que van a ir intercambiando Krishna y Arjuna. Y algo parecido tenemos en el capítulo número 18, que vamos a arrancar el día de hoy. Es una especie de resumen general de la obra, donde Krishna y Arjuna vuelven a hablar una vez más sobre aquello que ya han hablado a lo largo de su diálogo, a lo largo de su charla en el campo de batalla de Kurukshetra. Van a hablar, como hoy vamos a hablar nosotros, acerca del concepto de la renuncia. De hecho, es el título de este capítulo, la perfección de la renunciación. Pero también se van a hablar sobre las gunas, sobre las modalidades de la naturaleza material. Se va a hablar sobre el karma, sobre la acción o las actividades. Se va a hablar sobre el yoga, en particular sobre el bhakti yoga, que es, digamos, la esencia de la información contenida en el Bhagavad Gita. Y sobre el final se van a dar las bendiciones para aquellos que, bueno, como gracias a Madre Maja Premada y Madre Menaka, estamos pudiendo estudiar el Bhagavad Gita. Sobre el final del capítulo 18 hay grandes bendiciones para aquellos que se toman el momento, hacen el esfuerzo, la austeridad y el servicio de estudiar esta sagrada conversación entre Dios y el hombre, entre Krishna y Arjuna. Así que como dije, el capítulo 18 es una especie también de capítulo número 2, ¿sí? Es un resumen general, siempre agregando más información. Krishna es el maestro supremo y él sabe cómo guiar a su discípulo, a su alumno Arjuna, y siempre que vuelven sobre algún tema ya hablado, lo que hace Krishna es agregar una nueva capa de información, y eso por supuesto está
en el capítulo 18, que vamos a empezar el día de hoy. Pero bueno, como resumen general, quería comentarles esto. Estamos, digamos, en la recta final del diálogo entre Krishna y Arjuna, capítulo 18, intitulado La perfección de la renunciación. Así que bueno, habiendo hecho este resumen general, vamos a meternos directamente en el primer verso, en el inicio, en el arranque de este capítulo número 18. Estamos en el Bhagavad Gita tal como es de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Lo que voy a hacer es leer el sánscrito. Luego voy a leer la traducción del verso en sánscrito y para cerrar voy a leer el comentario o el significado que otorga Srila Prabhupada a este versículo en particular. Así que como dije, estamos en el Bhagavad Gita tal como es, capítulo 18, la perfección de la renunciación, texto número 1. Voy primero con el sánscrito que dice lo siguiente. Arjuna Uvacha Sanyasya Mahabaho Tatwam Ich Ami Veditum Tyagasya Cha Harikesha Prikhat Keshi Nishudana. La traducción de este verso en sánscrito dice lo siguiente. Arjuna dijo, oh tú el de los poderosos brazos, deseo entender el propósito de la renuncia, Tyaga, y de la orden de vida de renuncia, Sañás, oh destructor del demonio Keshi, amo de los sentidos. Leo una vez más la traducción. Arjuna dijo, oh tú el de los poderosos brazos, deseo entender el propósito de la renunciación, Tyaga, y de la orden de vida de renuncia, Sañás, oh destructor del demonio Keshi, amo de los sentidos. Entonces acá tenemos el comienzo, el arranque del día de hoy. Este capítulo, como muchos capítulos del Bhagavad Gita, comienza con una pregunta de Arjuna. Hoy no vamos a ver la respuesta está en el verso que sigue, en el 18.2, donde Krishna, la suprema personalidad de Dios, toma la palabra y le responde a Arjuna que es superior. Tyaga, la renunciación, o Sañás, la orden de vida de renuncia. No quiero spoilear o adelantarme al próximo orador y vamos a dejarle al próximo devoto que esté charlando con ustedes que dé la respuesta, pero hoy por lo menos vamos a plantear la pregunta. Arjuna tiene esta duda. ¿Qué es mejor? ¿Tyaga, la renuncia en sí misma, o Sañás, la orden de vida de renuncia? Una pregunta muy interesante que vamos a ir trabajando el día de hoy. Y bueno, para completar esta lectura, vamos ahora al significado o el comentario dado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En realidad, el Bhagavad Gita se termina en 17 capítulos. El capítulo 18 es un resumen complementario de los temas que se discutieron antes. En cada capítulo del Bhagavad Gita, el Señor Krishna recalca que el servicio devocional que se le presta a la suprema personalidad de Dios es la meta última de la vida. Ese mismo punto se resume en el 18º capítulo, considerándolo el sendero más confidencial del conocimiento. En los primeros 6 capítulos se le dio énfasis al servicio devocional. Yoginam api sarvesham. De todos los yogis o trascendentalistas, el mejor es aquel que siempre piensa en mí en su fuero interno. En los siguientes 6 capítulos se discutieron el servicio devocional puro y su naturaleza y actividad. En los últimos 6 capítulos se describen el conocimiento, la renunciación, las actividades de la naturaleza material y de la naturaleza trascendental y el servicio devocional. Se concluyó que todos los actos se deben realizar conjuntamente con el Señor Supremo, lo cual se resume con las palabras Om Tat Sat, que se refieren a Vishnu, la persona suprema. La tercera parte del Bhagavad Gita ha mostrado que el servicio devocional, y nada más, es el propósito último de la vida. Eso se le ha establecido mediante la cita de acharyas anteriores y del Brahma Sutra, el Vedanta Sutra. Ciertos impersonalistas se consideran poseedores exclusivos del conocimiento del Vedanta Sutra. Pero, a decir verdad, el Vedanta Sutra está hecho para entender el servicio devocional, pues el propio Señor es quien lo compuso y quien lo conoce. Esto se señala en el 15º capítulo. En cada escritura, en cada Veda,
el servicio devocional es el objetivo. Eso se explica en el Bhagavad Gita. Así como en el segundo capítulo se dio una sinopsis de toda la materia, en el 18º capítulo también se da el resumen de toda la instrucción. El propósito de la vida se dice que es la renunciación y el logro de la posición trascendental que está por encima de las tres modalidades materiales de la naturaleza. Arjuna quiere aclarar los dos temas expuestos del Bhagavad Gita, es decir, la renunciación, tyaga, y la orden de vida de renuncia, sannyas. Así pues, él está preguntando cuál es el significado de estas dos palabras. Dos palabras que se emplean en este verso para referirse al Señor Supremo, Rishikesha y Keshi Nisundana, son significativas. Rishikesha es Krishna, el amo de los sentidos, quien siempre nos puede ayudar a conseguir la serenidad de la mente. Arjuna le pide que resuma todo de modo tal que él pueda mantener el equilibrio. Sin embargo, él tiene algunas dudas y siempre se dice que las dudas son como demonios. En consecuencia, él se dirige a Krishna por el nombre de Keshi Nisundana. Keshi era un demonio muy terrible que fue matado por el Señor. Ahora Arjuna está esperando que Krishna mate al demonio de la duda. Entonces ahí tenemos el comentario, el significado de su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, a este 18.1 del Bhagavad Gita tal como es. Leo la traducción una vez más y bueno, y empezamos a trabajar si ustedes quieren sobre este verso. La traducción dice, Arjuna dijo, oh tú el de los poderosos brazos, deseo entender el propósito de la renunciación, tyaga, y de la orden de vida de renuncia, sannyas, o destructor del demonio Keshi, amo de los sentidos. Entonces ahí tenemos este capítulo número 18 en su verso número 1, y como dije al comienzo, es un segundo resumen, o como Prabhupada lo expone, es un resumen complementario del Bhagavad Gita. Decíamos que el Bhagavad Gita está dividido en 700 versos, que a su vez están divididos en 18 capítulos, que a su vez están divididos en tres secciones. Hay tres secciones o tres partes, tres grupos de 6 capítulos que componen el Bhagavad Gita. Los primeros 6 capítulos hablan del karma, de la acción, de la actividad, de las ocupaciones. El segundo conjunto de 6 capítulos, los del medio, hablan acerca del bhakti o del servicio devocional. Y este último conjunto o esta última sección que estamos cerrando ahora con el capítulo 18, la tercera sección del Bhagavad Gita habla acerca del jnana, del conocimiento. Y eso es básicamente los modos en que podemos subdividir el Bhagavad Gita. Los 700 versos, los 18 capítulos, las 3 secciones, los 5 temas principales, ¿sí? Son formas de categorizar, subdividir la información que está dentro del Bhagavad Gita. Entonces, Prabhupada, al comienzo de su comentario, hace esta aclaración, digamos, que tiene que ver con la estructura del Bhagavad Gita, diciendo que ya la información, digamos, concluyó en el capítulo anterior, en el 17. Ahora vamos a ver una especie como de resumen general de toda la obra, pero aún así está este jnana, está este conocimiento. Y en el resumen general de la obra, como explica Srila Prabhupada, tenemos que entender que la esencia de todos los Vedas, como se explica mismo en el Bhagavad Gita, es conocer a Dios, es conocer a Krishna. Por lo tanto, la esencia de todas las escrituras es el Bhakti Yoga o el servicio devocional. En cuanto nos entendimos como partes y porciones de Dios, como sirvientes eternos de la Suprema Personalidad, cuando hemos superado nuestra crisis de identidad y dejamos de creernos el centro del universo, dejamos de creernos el ser más poderoso, el controlador, dejamos de creer que nosotros somos Dios, en ese momento recibimos este conocimiento trascendental, esta revelación, este vislumbre de autodescubrimiento o de autoconocimiento que nos entendemos como partículas divinas, partes y porciones de Dios, sirvientes eternos de la Suprema Personalidad. Entonces la esencia de todas estas escrituras, la esencia de la teología o la ciencia de Dios, la esencia del estudio, la lectura y el análisis
de todas estas informaciones es entender esto, entender que nuestra actividad principal es el bhakti, es el servicio amoroso, devocional a la suprema personalidad de Dios. Y es lo primero que plantea Srila Prabhupada en su comentario. Habla acerca del Vedanta Sutra, cita al Bhagavad Gita, ¿sí? En el capítulo 6, habla sobre la importancia que tiene que tener el Bhakti Yoga para aquellos trascendentalistas o para aquellos espiritualistas que desean avanzar en su vida espiritual. Habla acerca de los acharyas, ¿sí? Los grandes maestros, las grandes guías que tienen las distintas tradiciones, que obviamente también refuerzan la idea de que lo principal, lo más importante, es el servicio a Dios. Luego también en el comentario de Srila Prabhupada aparece este juego o esta idea, este planteo que está haciendo Arjuna entre los dos conceptos, ¿sí? Renunciación, tiaga, y sannyas, orden de vida de renuncia. Como dije, la respuesta viene a continuación, ¿sí? En el segundo verso de este capítulo es que Krishna toma la palabra y va a responderle a Arjuna que es superior. ¿Es mejor renunciar o es mejor adoptar la vida de renuncia? Algo que yo puedo decir sin arruinarle el verso al próximo devoto que tome la posta en la siguiente lectura es que es un tema muy interesante. Esto de dividir o entender la diferencia entre una posición y un principio. Tiaga, la renunciación, es un principio espiritual. Y muchas veces a lo largo del Bhagavad Gita, Krishna refuerza esta idea, ¿sí? Y en varios versos, en el capítulo 16, en el capítulo 10, Krishna explica que la renunciación es de origen divino, por lo tanto es un principio espiritual. Entonces, todas las entidades vivientes pueden renunciar, todas las entidades vivientes pueden ejercer y desarrollar y lograr la perfección de este principio espiritual llamado renunciación o tiaga, como se expresa en el sánscrito en el Bhagavad Gita. Ahora, la orden de vida de renuncia, que es una posición dentro de una estructura social llamada Varna Ashram, la estructura social védica, tiene algunas características propias o algunos detalles. Entonces, por ejemplo, se le otorga sannyas, la orden de vida de renuncia, por lo menos en nuestra tradición, en la tradición del Vaishnavismo o del Bhakti Yoga, a un sector particular de la población y es a los hombres. Solo los hombres dentro de la tradición del Bhakti Yoga o del Vaishnavismo aceptan y toman la orden de vida de renuncia. ¿Esto significa que las mujeres no pueden renunciar? No. Y esta es la diferencia entre forma y contenido, ¿sí? En la forma, solo los hombres toman sannyas. Eso es algo histórico dentro de nuestra tradición del Bhakti Yoga o nuestra cultura del Vaishnavismo. En otras tradiciones, en otras culturas, sí hay mujeres sannyas, ¿sí? Pero no dentro del Bhakti Yoga o por lo menos no dentro de nuestra rama del Vaishnavismo. Entonces, en la forma, solo los hombres toman o aceptan esta orden de vida de renuncia, sannyas. Pero las mujeres, los hombres, los niños y todas las entidades vivientes, todas, absolutamente todas, pueden ejercer, desarrollar y alcanzar la perfección espiritual del principio espiritual de la renuncia. Entonces, ¿hay mujeres renunciantes en el Bhakti Yoga? Por supuesto, siempre y cuando esas mujeres estén practicando, desarrollando y profundizando en el principio de Tiaga o en el principio divino de la renunciación. ¿Hay mujeres sannyasis en el Bhakti Yoga? No. Entonces está la forma y está el contenido. Quizás podemos traer a colación grandes personalidades femeninas como Gangamata Goswamini, ¿sí? Que quizás no tomó formalmente la orden de renuncia, pero sí era una renunciante, era una mujer Goswami, por así decirlo. Pero digo, no es lo común, no es lo ordinario y no es lo masivo, no es lo popular,
por lo menos dentro de nuestra tradición. Ahora, fuera de que si esa mujer adopta o no adopta la vida de renuncia, una mujer puede renunciar, puede aplicar, desarrollar y perfeccionarse en el principio espiritual de la renuncia, sí puede. Y de hecho lo hacen. Muchísimas mujeres a lo largo de la historia de nuestra tradición han sido grandes practicantes del principio espiritual de la renuncia, ¿sí? Entonces tenemos que hacer esta gran diferenciación entre forma y contenido. Hay cosas formales, ¿sí? Que tienen que ver con cuestiones de lo más externo, ¿sí? De lo más superficial, y después hay cuestiones de contenido, que tienen que ver con lo interno, tienen que ver con lo profundo. Y los principios son cuestiones de contenido. Y hay muchísimos principios espirituales que se plantean en el Bhagavad Gita, y el mismo Bhagavad Gita nos enseña que esos principios son accesibles a todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, blancos, negros, orientales, occidentales. Es la gran ciencia de Dios universal que nos vino a traer su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, y que está planteada misma desde la propia boca de Dios, la boca de Krishna, en el Bhagavad Gita, en el sagrado diálogo del Bhagavad Gita entre Krishna y Arjuna. Entonces, no quiero espolear mucho más porque de eso se va a hablar en los próximos versos, pero sí es un planteo que está haciendo aquí Arjuna al comienzo de este capítulo. Y luego sobre el final, en el final del significado, en el final del comentario, Prabhupada hace alusión a dos nombres que recibe Krishna en este verso. Arjuna siempre de forma muy poética se refiere a Dios, ¿sí? Siempre lo está glorificando, siempre lo está alabando, y en este verso en particular lo glorifica de dos formas muy significativas. Por un lado, habla de que Krishna es el amo de todos los sentidos, ¿sí? Ya lo han mencionado en otros versos de esta forma. Krishna como el amo de los sentidos. Y Prabhupada dice algo muy interesante, porque quien medita en Krishna, quien entiende al Señor como el amo de todos los sentidos, siempre puede conseguir la serenidad de la mente. Eso dice Prabhupada en su comentario a este verso 8.1 del Bhagavad Gita. Algo muy interesante, sabemos que la mente siempre está fluctuando, siempre nos está agitando, y acá hay algo muy, muy, muy interesante, y es entender que si meditamos en el Señor como el amo de los sentidos, podemos automáticamente serenar nuestra mente. Entonces acá tenemos una tecnología espiritual que creo que es muy útil para nosotros como devotos poder desarrollar y practicar, porque nos va a ayudar en nuestra vida espiritual, ¿sí? Por más que seamos bhakti yogis, muchas veces, y por lo menos voy a hablar por mí, me veo influenciado por las energías externas del Señor, y a veces la mente fluctúa, a veces aparecen vritis, movimientos psicológicos, mentales de nuestra energía metafísica que pueden agitar a la entidad viviente. Pero acá tenemos una solución, tenemos una tecnología espiritual que es meditar en el Señor como el amo de los sentidos, y esa meditación nos va a permitir una serenidad, una tranquilidad mental. Muy interesante. Y después también Arjuna habla de Krishna como quien mató al demonio Keshi. Prabhupada habla de que fue un demonio muy terrible, pero que a su vez fue matado, fue vencido por el Señor. Y en un sentido, Prabhupada habla de que este demonio, o los demonios en general, son sinónimos de las dudas. Las dudas que podemos tener en nuestra vida espiritual son como nuestros mini demonios que nosotros tenemos que vencer. La duda, el interrogante, el cuestionamiento es muy bueno. De hecho, es una de las metodologías planteadas para la adquisición del conocimiento trascendental en el Bhagavad Gita. Krishna le dice a Arjuna de que tiene que hacer preguntas inteligentes, o sea que nosotros fomentamos la indagación, el análisis, la investigación, el cuestionamiento, pero siempre tiene que haber, digamos, un matiz sano, un equilibrio en esta duda, en esta pregunta, en este cuestionamiento.
Si estamos dudando, digamos, eh, todo el tiempo, de todo, sistemáticamente, si en nuestra inquisición, si en nuestra investigación somos críticos, somos cizañeros, somos malintencionados, entonces el conocimiento trascendental no se va a manifestar. Por supuesto que podemos tener dudas, que hay un aspecto sano de la duda, pero como explica aquí Srila Prabhupada, también hay un aspecto negativo o tóxico de las dudas, ¿sí? Y esas dudas, cuando son tóxicas, cuando son nocivas, cuando son dañinas para mi avance espiritual, tienen que ser eliminadas. Y siendo que Krishna es la verdad absoluta, siendo Krishna el conocimiento puro, absoluto, supremo, qué mejor que meditar en el Señor para que todas esas dudas en el alma, en el corazón, en la mente, se disipen, se desvanezcan, desaparezcan y yo pueda tener esa relación pura, sana, gloriosa con el Señor Supremo. Así que bueno, de eso estuvimos charlando el día de hoy. Es un capítulo muy interesante. Va a haber mucha información en este capítulo 18 del Bhagavad Gita, que como dije, es una especie de segundo resumen general de la obra. Me voy a fijar en los comentarios por si alguien dejó alguna cuestión. Bueno, Maja Premada de Vidasi, Menaka de Vidasi, muchísimas gracias, Santas. Son las personas que están manteniendo este grupo activo, son las personas que muy misericordiosamente me están permitiendo hoy estar con ustedes. Así que muchísimas gracias a estas dos grandes Vaishnavis que hacen tanto para el aporte espiritual de todas las personas. Muchísimas gracias. Y acá tengo a Madre Cristina, dice, ¿podríamos decir que el impedimento para que las mujeres tomen la orden de renuncia sería en cierto modo algo burocrático? Cristina, alguien que me está queriendo hacer pisar el palito para que me meta en problemas institucionales con mis autoridades. Cristina es un agente infiltrado en la sección de los comentarios. Cristina Hare Krishna, buenos días, muchísimas gracias. Yo la verdad que no soy un experto en estos temas, no sé si es algo burocrático, eh, si tiene que ver con cuestiones institucionales. Lo que sí le puedo decir es que en nuestra tradición, en el Bhakti Yoga, en el Vaishnavismo, por lo menos en nuestra línea del Bhakti Yoga y del Vaishnavismo, hay una idea general de que la mujer siempre requiere de protección y contención. Y Shira Prabhupada ha comentado esto en varios de sus textos y también en sus clases, en sus charlas y demás. La mujer cuando es una niña es acompañada, guiada, protegida, contenida por su padre. Cuando es un adulto, la mujer es guiada, acompañada, protegida y contenida por su esposo. Y cuando es una anciana, esta mujer es guiada, acompañada y contenida por sus hijos mayores o incluso por toda la congregación y toda la comunidad. Algo interesante que ocurre con las mujeres mayores, las Vaishnavis mayores, es que se transforman en matriarcas de una comunidad. Cuando el hombre toma la orden de Sañás, una generalidad que ocurre es que el hombre abandona su lugar, su sitio de nacimiento o la ciudad donde está viviendo y emprende peregrinajes alrededor del mundo para difundir la ciencia de Dios. ¿Sí? Esa es como una especie como de regla general. Lo vemos en el pasatiempo de Sri Chaitanya Mahaprabhu. ¿Sí? Él estaba radicado en un sitio, estaba casado, tenía su trabajo, él tenía una academia de sánscrito, era un ser social, pero bueno, cuando toma la orden de vida de renuncia, él automáticamente sale en un peregrinaje y estuvo 6 años viajando por la India, compartiendo el Harinam Sankirtan, la información que tiene que ver con el Bhagavad Gita, con el Srimad Bhagavatam, se estuvo entrevistando y estuvo debatiendo filosóficamente con muchísimas personas y luego sobre el final de su vida se radica en Jagannath Puri. Pero bueno, ahí vemos en el pasatiempo, ¿no? Él toma sañás, adopta la orden de vida de renuncia, automáticamente sale a peregrinar por el mundo. Y eso es una generalidad. Y lo vemos también con los sannyasis de ISKCON, nuestros maestros espirituales, la mayoría, bueno, ahora por cuestiones del COVID y los confinamientos y demás, no están viajando demasiado, pero sabemos que en reglas generales estas personas viajan por todo el mundo y mismo Srila Prabhupada, ¿no? Dio 14 vueltas al mundo,
impresionante la labor de prédica que hizo. Entonces el hombre tiene la costumbre de adoptar la orden de vida de renuncia y salir a peregrinar, a viajar por el mundo. La mujer, cuando desarrolla este principio de la renunciación, ya en su vida más adulta, en su tercera edad, en su ancianidad, por lo general se radica en una comunidad, se integra a una congregación y se transforma, pasa a transformarse en una especie de matriarca de esa comunidad, ¿sí? Es como la devota mayor, es la Shiksha Gurini de las personas, porque es una mujer con mucha experiencia de vida, con mucho conocimiento espiritual, con muchísima práctica espiritual, y ahora puede cumplir con una especie como de rol docente y también de contención, de nutrición para toda esa comunidad, para toda esa congregación. Entonces eso es básicamente lo que ocurre en nuestra tradición. Hoy por hoy, si es una cuestión burocrática, si es una cuestión institucional, Cristina, la verdad, lamentablemente, me pasa por elevación. Yo desconozco, no tengo esos detalles, no soy ese tipo de persona que tenga ese tipo de información. Sí le puedo decir que independientemente de que si las mujeres toman o no sañás, sí pueden, como todos los principios espirituales, pueden desarrollar, pueden y deben desarrollar el principio de la renuncia. Lo que ocurre es que quizás la forma en que las mujeres desarrollan la renuncia sea distinta a la forma en que los varones desarrollen la renuncia, de la misma forma que un anciano puede desarrollar la renuncia de un modo distinto a que un joven puede desarrollar la renuncia. ¿Sí? A veces hay detalles, hay variables, hay sutilezas, pero eso no significa que podamos acceder todos al principio espiritual y una vez accedido a ese principio espiritual, bueno, queda en nosotros ver qué tanto lo podemos desarrollar y qué tanto lo podemos aplicar en nuestra vida. Así que, Cristina, espero haber sido de algún tipo de ayuda, de utilidad en la respuesta. Bueno, Maja Premada, muchísimas gracias también por su asociación, la verdad que es un néctar. Cristina dice que quedó todo muy claro, muchísimas gracias, Cristina. Espero que haya quedado claro. Maja Premada dice también si se puede elaborar un poquito sobre meditar en Rishikesh como amo de los sentidos y traer la mente bajo el control de este modo. Bueno, muchas gracias, madre, por su consulta, muy interesante. Sabemos que a priori el yoga, en realidad, el yoga es un sistema de control mental. ¿Sí? Lo vemos tanto en el Bhagavad Gita como en lecturas complementarias, como pueden ser, por ejemplo, los Yoga Sutras de Patanjali. Los Yoga Sutras no es una obra espiritual per se, pero sin embargo hay mucha información que tienen que ver con el yoga y la espiritualidad en los Yoga Sutras de Patanjali. De hecho, en el primer capítulo de los Yoga Sutras se habla acerca de Dios, de Ishvara, y la segunda definición de yoga que plantea Patanjali en su obra, al comenzar el segundo capítulo, Patanjali dice que yoga es devoción al Señor, ¿sí? O sea, es una de las definiciones que aparece en los Yoga Sutras de Patanjali, una definición bastante interesante. Entonces no podemos decir que los Yoga Sutras sean un libro devocional o espiritual, no es una escritura revelada como puede ser, no sé, la Biblia, el Corán, el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, pero sí por lo menos es una lectura complementaria a las escrituras reveladas. Entonces, tanto en el Bhagavad Gita como en los Yoga Sutras se plantea que el objetivo del yoga es el control mental. La mente emana una energía, ¿sí? Y esa energía es a veces incontrolable para la entidad viviente. Entonces la mente está disparando ideas constantemente y muchas veces esas ideas hasta son contradictorias. No sé si usted ha tenido esta experiencia, voy a hablar por mí, yo sí he tenido esta experiencia. Cuando uno está muy bien en un sentido, la mente está pensando en otra cosa y a veces uno hace algo que la mente pide y se quiebra esa estabilidad que uno tenía, ¿no? Entonces dice, ¿por qué me metí en este lío? ¿Por qué me metí en este rollo? Si yo estaba bien, hasta hace 5 minutos estaba bien, ¿por qué le hice caso a la mente? Entonces esto se llama vritti, fluctuaciones o movimientos, ¿sí? La mente es como un motor que pulsa energía constantemente. Y esa energía la tenemos que canalizar, la tenemos que controlar, la tenemos que de alguna forma poner a nuestro servicio, poner a nuestro provecho. ¿Sí? A veces se usa el ejemplo
del río, ¿no? A veces los ríos pueden generar mucha riqueza, mucha energía, muchos recursos para una comunidad, pero hay que crear diques, hay que crear puentes, ¿no? Hay que crear distintas estructuras para que ese río sea provechoso para la comunidad. Similarmente, la mente humana, ¿sí? Nuestra psicología es muy provechosa para nosotras, ¿no? Krishna dice en el Bhagavad Gita que puede ser nuestro mejor amigo, pero también dice que puede ser nuestro peor enemigo, ¿sí? Entonces, la mente desaforada, sin entrenamiento, la mente que está libre a correr detrás de los deseos mundanos, es una mente nociva, tóxica, que nos va a terminar dañando a nosotros y dañando a todo lo que nos rodea. Pero una mente entrenada, una mente dócil, una mente firme, una mente estable, es una mente que puede servir a nosotros en nuestro provecho. Entonces, una de las tecnologías espirituales que se plantea en el Bhagavad Gita es la meditación, el dhyana, ¿sí? Y sabemos, el Bhagavad Gita nos explica que de la mayor meditación, hay muchos tipos de meditación, ¿no? Usted seguramente tiene muchísima experiencia, muchos años en conciencia de Krishna, y ha entrado en contacto también con otras tradiciones y distintos tipos de meditación. Hoy en día es muy popular, por ejemplo, el mindfulness, ¿no? La cuestión de la atención plena. Hay meditaciones impersonales, meditaciones donde uno intenta poner la mente en blanco o fijar la mente en un punto. Muchísimos tipos de meditación. El Bhagavad Gita plantea una meditación personal, ¿sí? Una meditación en la suprema personalidad. Y esta suprema personalidad, como es infinita, como Dios es infinito, tiene infinitos aspectos. Y uno de los aspectos de esta suprema personalidad es que Él es el amo de los sentidos. Y sabemos, según el Bhagavad Gita, que la mente es un sentido, ¿sí? Es el famoso sexto sentido. Están los cinco sentidos burdos, lo que conocemos nosotros, ¿no? La vista, el olfato, el oído, el tacto. Los, los cinco sentidos que ya conocemos, según la ciencia occidental, pero en el contexto del Bhagavad Gita hay un sexto sentido. Este sexto sentido no es algo paranormal, como a veces nos suena a nosotros los occidentales, sino que el sexto sentido es la mente, es la cuestión metafísica, astral, sutil de nuestra existencia. Entonces, tenemos un sexto sentido, tenemos un sentido que es la mente. Tenemos a Dios como amo de los sentidos. Y tengo una meditación que conecta al amo de los sentidos con mi sexto sentido. Y ahí está la perfección del yoga. Si yo medito en el Señor y fijo mi atención en Él, si lo alabo a Él, si lo glorifico a Él, si lo sirvo a Él, si pongo mi energía mental a su servicio, entonces automáticamente mi mente queda serena, mi mente queda tranquila, mi mente queda controlada, ¿sí? Y es una forma de poner a mi disposición, a mi provecho, esa energía mental que tengo constantemente y casi de forma infinita, ¿no? La mente es una fuente total, plena de energía, de fuerza, de poder. Pero hay que controlar esa fuerza o ese poder. Si se descontrola, puede ser muy perjudicial para mí. Entonces la mente es un sentido, Dios es el amo de los sentidos. Y tengo una tecnología que es la meditación que une mi mente con el amo de los sentidos. Y de esa forma yo puedo disminuir la agitación mental, puedo serenarme, puedo volverme dira, volverme fijo, firme, determinado y puedo canalizar, redirigir correctamente toda esa energía que tengo al provecho de Dios y por lo tanto también al provecho mío personal y de todo mi entorno. Así que bueno, Madre Maja Premada, espero haber sido un poquito más claro respecto a esto de entender a Dios y meditar en Dios como el amo de los sentidos. Viviana Martínez pregunta si es así actualmente que las mujeres están protegidas. No, no en todos los casos y lamentablemente, Viviana, vivimos en sociedades y en culturas ateas. Todo lo que yo estoy hablando tiene que ver con el yoga o la conexión con Dios, con una posibilidad de vivir una vida en conexión con Dios, en vinculación con Dios. Estamos hablando de que hay comunidades, hay sociedades que sí son teocéntricas,
donde Dios es el centro, donde Dios es lo más importante y todo lo que sucede, sucede para glorificar y satisfacer al Señor, ¿sí? Es lo que Krishna propone en el Bhagavad Gita como el sistema social Varna, Ashram, Dharma. Sin embargo, Viviana, lamentablemente eh, vivimos en la era de Kali y vivimos en un planeta donde el secularismo, el ateísmo es muy, muy vigente y es muy fuerte. Y obviamente, al vivir desconectado de Dios, estos principios no se van a desarrollar y al no desarrollarse estos principios, las entidades vivientes van a sufrir. Y una de las personas que están sufriendo, o un sector de la población que está sufriendo actualmente debido al ateísmo cada vez más creciente, son las mujeres. Entonces, tenemos que compartir esta información para que la mayor cantidad de personas posibles pueda hacer un giro en sus vidas, en su forma de ser, en su percepción del otro, de la otra edad, dejar de ver las mujeres como cosas inferiores, dejar de verlas como cosas, ¿sí? Como objetos, y empezar a entender a la mujer en su verdadero sentido, en su dimensión más amplia, en su dimensión completa espiritual. Cuando hagamos eso, todas las mujeres automáticamente van a estar protegidas. Pero no podemos hablar de la protección general de la mujer en sociedades donde se deja de lado a Dios. Porque si no hay desarrollo de principios y valores espirituales, es imposible que haya algún tipo de felicidad. Así que lamentablemente, Viviana, entiendo que las mujeres están sufriendo muchísimo en este planeta Tierra, como también sufren muchísimo los niños, sufren muchísimo los hombres, sufren muchísimo los animales. Hay mucho sufrimiento en estas sociedades modernas, ateas, justamente porque estamos desviándonos de, de Dios, del yoga o la conexión íntima con la suprema personalidad. Tenemos que hacer focos de resistencia, ¿sí? Tenemos que fortalecernos nosotros, cada uno en su comunidad, cada uno en su congregación, cada uno con sus pares, con su grupo de amigos, de devotos, y ya que la sociedad general no está permitiendo esta red de protección y de contención, por lo menos crear redes de protección y de contención entre nosotros mismos, entre la comunidad de devotos, de Vaishnavas, ¿sí? Así que, Viviana, lamentablemente es cierto, hay mucha desprotección para las mujeres, para los animales, para los hombres, para los niños. Lo que tenemos que hacer como devotos es revertir esa situación. Quizás no lo vamos a hacer a nivel global, pero por lo menos dentro de nuestras propias sociedades Vaishnavas, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Madre Menaka, Muktinat Prabhu, Hare Krishna. Muchísimas gracias también por estar del otro lado. Vishwambitra Prabhu, Hare Krishna Santo, pregunta: ¿en qué forma se desarrolla el principio de la renuncia en el ashram de casado? Bueno, muchísimas gracias por esa consulta, muy interesante. El ashram de casado, sabemos que a priori parece ser que contradice con el principio de la renuncia, porque el ashram de casado es un ashram de expansión, ¿no? El hombre se casa, la mujer se casa y bueno, viene la casa, el auto, los niños, la mascota y cada vez hay más y más y más cosas en vez de cada vez haber menos y menos y menos cosas. En el ashram de casado, la renuncia se da en que la pareja, los grihastas, el hombre, la mujer, estos compañeros de vida, ofrecen todo al Señor. Entonces, tienen un auto y ese auto se lo ofrecen al Señor. Ellos ya no son el propietario del auto, sino que son las personas que mantienen el auto para la satisfacción del Señor. Hay una casa y esa casa se ofrece al Señor. Entonces, el matrimonio ya no es el propietario de la casa. El matrimonio son como los caseros que cuidan de la casa que en realidad es de su dueño original, que es Dios. Y así uno puede ofrecer los hijos, puede ofrecer su sueldo, puede ofrecer su trabajo. El grijasta renuncia eh, entregando todos sus recursos a el servicio devocional, ¿sí? Y puede ayudar con donaciones, puede ayudar con prédica, puede ayudar con un montón. De hecho, el grijasta es quizás el que más puede ayudar a empujar el movimiento de Harinam Sankirtan, ¿sí? Entonces, el grijasta renuncia de ese lugar. Tenemos que entender también que el objetivo de la renuncia no es, por lo menos en el Vaishnavismo, en el Bhakti Yoga, no es deshacerse de cosas,
sino poner cosas al servicio de Dios. Yukta Vairagya, ¿sí? Nosotros no queremos deshacernos de las cosas. Si yo tengo un auto, no quiero regalar el auto, quiero poner el auto al servicio del Señor. Esa es la auténtica renuncia en el Bhakti Yoga. Si yo tengo un techo, tengo una casa donde habitar, no quiero abandonar la casa. Quiero mantener mi casa en la mejor condición posible, porque en esa casa yo tengo un altar, mantengo a mi familia consciente de Krishna, hago programas. Por ejemplo, yo en este momento estoy pudiendo predicar gracias a la misericordia de los devotos mayores y también al hecho de que tengo un techo sobre mi cabeza, que estoy pudiendo pagar internet, que tengo una computadora, todas cosas adquiridas en el Grihasta Ashram, pero que están al servicio del Señor. Entonces, esa es mi renuncia. Esta no es mi computadora, es la computadora del Señor. Yo hago servicio con esta computadora. No es mi internet, es el internet que yo utilizo para el servicio devocional. Y esta casa que Krishna me ha proveído es la casa del Señor, donde aquí hemos hecho cientos de programas y me permite ahora tener una habitación donde poder sentarme y asociarme y compartir conciencia de Krishna con todos ustedes. Entonces ese es el principio de renuncia en el Grihasta Ashram, ¿sí? En el ashram de casado. Nosotros no queremos deshacernos de nada, queremos poner todo al servicio del Señor. Y el casado es el perfecto ejemplo o está situado en el perfecto lugar para poner todo al servicio del Señor. Porque por lo general es el que más cosas tiene, entonces es el que más posibilidades tiene de desarrollar este verdadero principio de renuncia o de yukta vairagya, ¿sí? Así que muchísimas gracias a todos. Creo que ahí hemos concluido por el día de hoy. Chitrak Prabhu, Hare Krishna, mis reverencias, muchas gracias. Madre Maja Premada dice, sí, la energía mental dirigida a la concentración en Krishna. Bien, sí señor, eso es. Eso es meditar en el Señor verdaderamente y eso nos ayuda a tranquilizar la mente. Creo que mencioné a todos los que están en la sección de los comentarios. Si me olvidé de alguien, les pido mil disculpas. Vamos a ir cerrando por el día de hoy. Han sido todos muy amables. Muchísimas gracias por estar del otro lado, por participar, por hacer sus consultas, dejar sus opiniones y demás. Por favor, apoyemos este grupo, apoyemos el servicio de Madre Maja Premada, de Madre Menaka, que nos están permitiendo esta gloriosa oportunidad de profundizar en las escrituras reveladas. Así que gracias a todos, los invito a que por favor continuemos juntos en este maravilloso grupo de estudio del Bhagavad Gita tal como es. Hare Krishna devotos, mis reverencias, Jai Shri Prabhupada.